Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, qué bueno que volvió a venir en la tarde. Yo creo que es Dios el que nos trae, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro corazón y quiero administrar sobre ese tema de algunos ejemplos de hombres de Dios que ayunaron, ¿verdad? Porque son ejemplos a seguir, ¿verdad? De estos hombres dignos de seguirlos como ejemplos. Algunos ejemplos de hombres de Dios que ayunaron, ejemplo del griego deima, principalmente una cosa que se muestra, un espécimen relacionado con degnumi, que es mostrar, denota un ejemplo dado como advertencia, de acuerdo a Judas 7, se lo lee en casa, Judas 7. Hombre del griego antropos, ya lo hemos mirado varias veces, se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad en ocasiones, en forma plural de hombres y mujeres o personas. Dios del griego teos, en el politeísmo de los griegos denotaba a un dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, Jehová y Elohim. Ayunar del griego nesteia, que es ayuno, de estas raíces griegas de ne, que es prefijo a negativo, y estio, que es comer, y se usa de la abstinencia voluntaria de comer, definitivamente es no comer. Entonces, hermano, estos hombres que ahorita vamos a mirar algunos de ellos, que son bastantes, pero vamos a mirar algunos de ellos, perdón, y estos hombres quisieron ayunar voluntariamente, o sea, quisieron estar en la presencia del Señor, porque había necesidad de hacerlo, había necesidad de estar, perdón, en ayuno o estar en oración con Dios, o sea, es una relación íntima con Dios donde el Señor nos habla, donde el Señor nos confronta y nos hace sentir dónde estamos bien o dónde estamos mal, o también el Señor viene y nos reafirma lo que Él quiere que hagamos para su obra o o cumplamos con sus mandamientos, pero podemos mirar que no fueron un día, 2 días, fueron bastantes días que ellos se postraron en ayuno y oración y ahí el Señor les hablaba o les daba grandes bendiciones. Entonces yo creo, hermano, que nosotros, yo creo que hay una gran necesidad en el pueblo de Dios de la oración y el ayuno también. Porque de esa manera dice la Biblia que este género no sale, sino que con ayuno y oración. Entonces yo creo que urge que el pueblo de Dios, ¿verdad? Se proponga a estar en ayuno y oración, no nada más cuando se pone una lista ahí, nuestros nombres ahí, sino que es algo, hermano, que tenemos que entender que los días son malos. El enemigo, Jesús lo reprende, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estos hombres son ejemplos a seguir. Usted y yo, hermano, yo creo que podemos pensar que es que son otros tiempos ahorita y ellos pues eran otros tiempos. Yo creo que, como dice la palabra, estamos en los mismos tiempos de Noé. Necesitamos la oración, necesitamos el ayuno. Necesitamos estarnos poniendo a cuentas con Dios en las mañanas, antes de salir a la escuela, al trabajo, a la fábrica, al centro donde usted vaya, para que el Señor nos cuide, nos proteja, porque el enemigo anda como león rugiente, realmente está airado porque sabe que le falta muy poquito ya para que se enjuicie. Las profecías están al 100% al rojo vivo. Y él sabe que se le queda muy poco tiempo y está airado y por eso quiere acabar con la humanidad, con los niños, jóvenes, adultos, porque a él no le importa edades, él quiere acabar. Por eso es importante que nosotros nos pongamos en el papel de cristiano y ya no jugar al cristiano ni a la cristiana, realmente vivir como un cristiano, una cristiana.
Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Éxodo 34, 28. Vamos a dar inicio con la palabra de Dios. Éxodo 34, 28, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Ayúdame a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. En esta tarde te pedimos que sea tu mano poderosa bendiciendo nuestras vidas en este día. Asimismo, tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra puedan ser bendecidos. En esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este lugar. A ti sea la gloria por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por eso un fuerte amén. Podemos mirar aquí, usted dirá, bueno, pero otra vez le van a dar los 10 mandamientos. Bueno, realmente, hermano, la primera vez, cuando Moisés fue al monte, usted ya sabe la historia, y se tardó Moisés. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a jugar, empezaron a bailar, empezaron a hacer pecado. Y en la versión original dice que jugar no era como jugar a la rueda de San Miguel, no, es que estaban fornicando ellos ahí, unos con otros, unas con otros, así. Entonces, hermano, ellos cometieron ese gran pecado, no tan solo de que el becerro, sino que también fueron otros pecados que ellos estaban haciendo, y Dios se airó más por la abominación de haber hecho ese becerro. Y por eso le dice a Dios, a Moisés, que tenía que regresar al pueblo, porque el pueblo estaba haciendo mucho ruido. Dios sabía todo, y ya usted sabe la historia. Moisés regresó, se molestó, quebró las tablas, pero ahora es otra oportunidad que le están dando a Moisés para que él pueda hacer un vínculo perfecto, para que él pueda hacer una vez más, o para que le dieran una vez más los 10 mandamientos, una vez más. Pero ahora Moisés, aquí sabemos, acabamos de leer, no fue un día ni 2 días, fueron 40 días y 40 noches. O sea, algo que él estaba ahí pregnado de la presencia del Señor, estaba en aflicción, estaba ahí orando, estaba ahí sin comer. Y podemos mirar cómo Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia. Y una vez más están ahí, una vez más esas piedras donde estaban los 10 mandamientos, esas 2 tablas de piedra, para que él pudiera ir y pudiera compartir una vez más, ¿verdad?, el mensaje o los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Pero él tuvo que pasar 40 días y 40 noches. Mire, hermano, porque es algo que decimos, bueno, pero ¿por qué tantos días? Porque el número 40 ha sido un número especial para Dios. 40 años en el desierto, 40 días y 40 noches sin comer. El número 40 ha sido muy especial para Dios. Y aquí podemos mirar, hermano, que este hombre no comió ni bebió 40 días y 40 noches. Entonces, el único hombre que yo me di cuenta que ayunó tantos días es este hombre que ya falleció, Gille Ávila. Él dice que llegó a los 40, pero él quiso otros 2 días más, y dice que por poco perdía la vida. Porque el Señor Jesucristo, bueno, sabemos que él 40 días y 40 noches. Entonces, porque Dios se encarne, ¿verdad? Pero ahora este hombre quería hacer más.
le andaba costando, ¿verdad?, la vida, aunque era un hombre que Dios usaba en los estadios en donde iba. Multitudes de gente se salvaba y sanaba también, porque era un hombre de oración y ayuno. Entonces, la primera vez que se le dio los 10 mandamientos a Moisés está en Éxodo 24:12, eso después lo lee en casa, y Éxodo 32:14, allí está. Es la primera vez cuando Moisés subió, ¿verdad?, al monte. A diferencia de la segunda, no había quedado Moisés con un rostro que reflejara un esplendor resultante de haber estado en presencia del Señor por un tiempo específico. En la primera ocasión solo se hace mención de que Moisés había estado ausente durante 40 días y 40 noches. En la segunda se hace mención de la ausencia de 40 días y 40 noches, pero añadiendo que Moisés había estado con el Señor sin comer y sin beber. Quiere decir, hermano, que él estaba ahí conectado con Dios. Usted lo ha experimentado tal vez cuando usted agarra un día, 2 días, 3 días, 4 días seguidos de ayuno, siente que la carne está debilitada, siente como que se cae, pero en fortaleza usted está bien fortalecido, fortalecida, porque el ayuno debilita la carne. Una persona que nunca ayuna, la carne hace de la suya siempre, o sea, anda en la carne, porque nunca ayuna, ¿verdad? Cualquier pasión, cualquier tentación, no la piensa 2 veces, porque la carne está bien fortalecida o no se está alimentando para nada de lo espiritual. Entonces, pero cuando la persona está en ayuno, hay fortaleza, no tan fácilmente va a tropezar. Puede decir no a cualquier pecado que se le venga, pero cuando no hay ayuno y oración, cualquier pecado que se le atraviesa, cualquier pecado que agarra. Den un fuerte aplauso al Señor, Luis. Voy a leerles sobre los 3 tipos de hombres que hay. El primer hombre que existe, bueno, el primero es el hombre mujeriego. Dice que el hombre mujeriego, él se casa, pero sigue de mujeriego. O sea, no se restaura su vida porque sigue con esos pecados, ¿verdad? Y tarde que temprano pierde todo, pierde familia, pierde hijos, hijas. Y es que es el famoso mujeriego. Y el varonil, ¿verdad? Es aquel que quiere que lo respeten, es aquel que siempre quiere verse muy bien, es aquel que se levanta y se pone su ropa y se tarda unas 3 horas en el espejo, mirándose y no que ni una espinilla se le pueda mirar ahí mal y se busca todo, ¿me entiendes? Es varonil, o sea, él se quiere para que lo admire la gente, ¿no? Y está el otro que es el hombre de Dios. Significa ser un hombre varonil, pero todavía más. Sabe que el camino de Dios es el mejor y confía en él. Y se dedica, por lo tanto, a discernir la voluntad de Dios lo mejor que puede en cada situación y entiende todo lo que tiene le pertenece a Dios. Ese es el hombre de Dios. Sus habilidades, sus posesiones y su familia como dones que el Señor le ha confiado. Entonces, ¿cuál de los 3 le gustaría ser? Yo creo que nos gustaría ser el hombre de Dios, ¿no? Para hacer su voluntad o para que uno pueda vivir para Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en 1 Samuel,
1 Samuel 7:6 dice la palabra de Dios de esta manera. Amén, ¿ya está ahí? 1 Samuel 7:6 dice la palabra de Dios de esta manera. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí podemos mirar que el pueblo de Israel sacó el agua, y la derramó delante de Dios. El derramamiento de agua ante el Señor era una señal de arrepentimiento. Y ellos dijeron: contra Jehová hemos pecado. El símbolo del derramamiento de agua por Samuel y el reconocimiento hecho por el pueblo revelaba una situación en la que había tenido lugar un verdadero arrepentimiento. La condición del corazón reemplaza la importancia o justicia del ritual. Juzgó Samuel. En este punto se presenta a Samuel como el juez de Israel. Samuel, como sucesor de Elí, como juez, fue el que sirvió como último juez antes del primer rey, que fue Saúl, el primer rey. Entonces, hermano, aquí está Samuel, se reunieron en ese lugar y el agua la derraman como símbolo de arrepentimiento, como símbolo de que ellos estaban arrepentidos por lo que ellos habían hecho. Y ese día, como un solo hombre, se propusieron ayunar. Y ese ayuno, hermano, los hizo a ellos reflexionar y decir: hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra Jehová de los ejércitos. Y ellos se arrepintieron. Entonces, hermano, los ayunos son para arrepentimiento de pecados. Los ayunos nos llevan al arrepentimiento, para que nos arrepintamos de los pecados, porque la carne se debilita y el espíritu empieza a conviccionarnos y empieza a ayudarnos y nos dice cómo estamos viviendo y nos lleva a un lugar de arrepentimiento. Y como le dijeron en los tiempos de Isaías, dice: yo este ayuno no lo apruebo, porque este ayuno ustedes lo hacen pero nada más para golpear a sus hermanos, para tratarlos mal, no les pagan a tiempo. Y ese ayuno yo no lo escogí, dice, hermano, porque los ayunos deben de ser para bien, para nuestra vida, no para que uno sea peor que antes. No, el ayuno debe de hacerse para que uno sea conviccionado, para que sea tocado por Dios. Hermano, si usted no ayuna, está siendo presa fácil del enemigo. Y si usted está en la carne, usted no quiere dejar la Coca-Cola. ¿Sabe qué, hermano? Por eso es que hay problemas a veces en nuestra conducta o en nuestra manera de ser o nuestro testimonio, porque no estamos ayunando y estamos haciendo las cosas con los deseos de la carne. Y eso nos está llevando, ¿verdad?, a que nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque la misma Biblia dice que la carne va contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y la carne no deja que el espíritu haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces hay una pelea. Pero cuando usted es hombre de ayuno, mujer de ayuno, entonces usted puede, aleluya, avanzar, y no tan fácilmente la carne lo va a doblegar o la va a vencer, porque está ayunando. Si no está ayunando, es presa fácil del enemigo. Y a veces le echamos la culpa al enemigo. Es que el enemigo me indujo. No sé ni cómo fue. Y mira dónde estoy. No, lo que pasa es que es nuestra propia concupiscencia. Ya el enemigo ya no tiene nada que ver. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire, hermano, podemos mirar ahí la maravilla que Dios hizo a través de este hombre, Elías. Podemos mirar, Elías llegó para donde estaban los profetas de Baal, y ahí Elías, ¿verdad?, le dio un buey a los profetas de Baal para que hicieran un sacrificio. Y ahí Elías está burlándose de ellos, dice: a lo mejor ya tu Dios está dormido o se fue de paseo. Y está ahí Elías diciendo algunas palabras. Y cuando le tocó a Elías hacer el sacrificio, hizo pedazo al buey también, y hizo una zanja y echó agua y volvió a echar y volvió a echar, y se consumió. Y entonces le dijo: si ustedes creen que Dios es Dios, pues seguir a Dios. Y dice que mataran a los profetas. Y fue un éxito grande, porque acabó con los profetas de Baal, Elías, algo tremendo. Pero ahora, hermano, una carta, unas palabras que le mandó una mujer diciendo que así como él hizo a los profetas, así mismo él iban a hacer. Póngase a pensar por un momento, unas palabras. Él mató muchos profetas, pero ahora a él le van a hacer lo mismo, y él vino a su mente y le dio temor, miedo, como un ser humano. Porque a veces, hermano, viene el miedo en el ser humano y quiere huir uno, quiere esconderse, quiere desaparecerse, porque somos humanos. Pero ahí está Elías: quítame la vida, Señor. No soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y lo que había hecho Elías, eso quedó atrás. Pero ahora Elías estaba con esos problemas. Elías, viendo que sus esperanzas derrumbadas, Elías huyó como profeta, quebrantado por las amenazas de Jezabel, por la falta de arrepentimiento de la reina acerca del balaísmo y por su poder permanente sobre Israel. Elías esperaba que Jezabel se rindiera,
al ver lo que hizo con los profetas. Beerseba era una ciudad situada a 160 kilómetros al sur de Jezreel, en el Neguet, en la frontera meridional de Judá. El enebro era un arbusto del desierto que crecía aproximadamente de 3 metros. Tenía unas finas ramas con pequeñas hojas y fragantes flores. Y aquí le dijo Elías, quítame la vida. Como los israelitas creían que el suicidio era una afrenta al Señor, no era una opción, fuera la acción, Elías pidió la muerte. Esa comida, hermano, que le dieron a este ángel, a Elías, ya acabamos de leer, esa comida le duró 40 días. ¿Se imagina qué comida era? Llena de proteínas y vitaminas, ¿no? Le duró tantos días. Ahora, hermano, a lo que vamos es esto, de que este hombre, un hombre que amaba a Dios, un hombre que siempre estaba, Dios lo usó tremendamente, Dios hizo grandes cosas a través de él, algo tremendo, pero ahora él está con miedo, está con temor, y el Señor le dice, hey Elías, ¿por qué estás con miedo? ¿Por qué ahora hasta te metiste a esa cueva? ¿Por qué tienes miedo? Ese es el celo por Dios. Y ahí el Señor le muestra su gloria. Si usted ha leído esa parte, Dios se le manifiesta y realmente Dios estaba con él porque Dios lo iba a usar en gran manera más adelante. Entonces, hermano, cuando usted se propone ayunar, orar a Dios, el Señor lo va a bendecir. Como humanos, tal vez usted va a sentir algún temor por algún problema que tiene, alguna situación que usted tenga. No es pecado que usted sienta cierto temor como ser humano. Elías lo hizo y acababa de matar más de 400 profetas de Baal. Entonces era algo impresionante lo que había hecho, pero ahora él tenía miedo, tenía temor y quería desaparecerse, quería que Dios le quitara la vida. Hermano, yo creo que es algo entendible lo que estaba diciendo Elías, porque él sí realmente estaba muy, pero muy asustado. Vamos a leer ahora el verso 9 en adelante. De ahí mismo, del capítulo 19 dice, del 9 en adelante dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor, ¿verdad? Después le dijo que era mentira lo que decía Elías, que nada más él era el que quedaba. Había como 7,000 hombres que había apartado Dios para su gloria y para su honra. Porque el hombre a veces, cuando tiene el temor, tiene el miedo, ya no ve las cosas igual. Como Juan el Bautista, cuando estaba preso, ya no estaba mirando las cosas igual. Dice, ve, le dijo a uno de sus discípulos, y pregúntale si él es el Mesías o ha de venir otro. Porque ya no es lo mismo estar en una cárcel que estar libre. Aquí le pasó esto a Elías. Se llenó de temor, de miedo, a pesar que Dios lo había usado tremendamente, acabando con esos falsos profetas. Y el Señor se movió, ¿verdad? Pero a veces el miedo nos orilla a hacer cosas incorrectas. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahora en Esdras. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Esdras. Esdras 10, del 1 al 6. Amén, ¿ya está ahí? Esdras 10, del 1 al 6, dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasim, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Mira, hermano, era algo tan terrible esto, porque era un dolor. O sea, ellos estaban en cautiverio, pero ahora ellos ahí en ese lugar, en los tiempos de Esdras, ellos agarraron mujeres extranjeras y claro, tuvieron sus hijos, pero Dios ahí quería limpiar la raza, quería limpiar a ellos. Y la única opción, la única que Dios le decía conforme a la ley, ellos tenían que despedir a sus hijos, a sus mujeres. Algo doloroso. Usted dirá, bueno, pues nomás que las despidan y ya, punto, y se limpia la raza. No. La cuestión es que estando en carne propia es algo doloroso tener al hijo, a la hija ahí y a la mujer. Ahora esa mujer se iba a ir, los iban a divorciar y se iban a separar para siempre. Entonces era algo que tenían que hacerlo de acuerdo a la ley, porque ellos cometieron ese pecado de haber agarrado mujeres extranjeras. Ahora ellos estaban pagando las consecuencias. Por eso Esdras, él se puso en ayuno, en oración, lloró amargamente por esa situación, por ese pecado grande que hicieron los israelitas. Oraba y hacía confesión, llorando y postrándose. El contrito espíritu de Esdras
ante el pueblo era evidente y se unieron a él estas extremas expresiones de contrición, demostraron la gravedad del pecado y la sinceridad de su arrepentimiento. Habían tomado mujeres extranjeras, ahora tenían que hacer un pacto una vez más. Y Secanías llama al pueblo y también a los príncipes a que concluyeran la acción específica para divorciarse de las esposas y despedir a los hijos. Y Esdras había aconsejado en curso de actuación consecuente de acuerdo a las escrituras. Los que temen, o sea, los que... Amén, gloria a Dios. Entonces, los que temen a Dios, pues eran los que tomaban en serio la palabra de Dios. Conforme a la ley, tenían que hacer las cosas bien, de acuerdo a la ley, conforme a la ley de Moisés. Esdras tomó la obligación como el principal dirigente espiritual para asumir la tarea de terminar todos los divorcios. Hermano, era algo doloroso para las familias. Ahora tenían que separarse totalmente. Esos divorcios se tenían que hacer correctamente. Ellos iban a ser separados totalmente. Por eso Esdras, en los tiempos de Esdras, él se puso en oración, en ayuno, por esa situación tan difícil. Hermano, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cualquier circunstancia, cualquier problema, tenemos que ir al trono de gracia, al ayuno, a la oración, y Dios responde, Dios escucha. Muchas veces el Señor permite problemas para que uno despierte, para que uno analice la propia vida de uno. Y si uno no está en ayuno y oración, es el momento, hermano, para levantarnos en guerra contra Satanás y sus huestes de maldad, en ayuno y oración. Por eso muchas veces vienen algunas situaciones, porque Dios está diciéndonos, es hora de orar, es hora de ayunar. Esdras, él no empezó a hacer las cosas a su manera o decir, vamos a hacer esto a nuestra manera. Bueno, que se queden las mujeres y hacemos como que no pasa nada. Él tenía que hacer lo correcto, porque ese ayuno que él tuvo, esa oración, su corazón lo pudo conviccionar para que él pudiera hacer las cosas correctas. Así también nosotros, hermano, cualquier problema, cualquier circunstancia, tenemos que ir al trono de gracia para que el Señor haga un gran milagro. Sabemos que también en los tiempos de Esdras, pues él fue usado por Dios, también él fue parte, ¿verdad?, del templo que lo restauró. También él se llevó a la gente de ese cautiverio, y él se limpió primeramente todos los varones, y él fue el que los dirigió hacia Israel. O sea, es un hombre de Dios totalmente. Esdras también fue uno de los hombres como Nehemías, que tuvo celo por Dios, o celo por la ley de Moisés. Imagina, él hizo eso, separar a las mujeres con los varones, con hijos y lo demás. Es algo doloroso, pero él tuvo que hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer, amén, Daniel 10,
del 1 al 14. Daniel 10, del 1 al 14. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Los que estamos viniendo en la escuela dominical saben exactamente esto, o de lo que está tratando esto, o de qué se trata. Y año tercero es aproximadamente 536 años antes de Cristo. Habían pasado 2 años desde el primer decreto para permitir el regreso de Israel. Estaban a punto ya de salir del cautiverio de 70 años. Su cuerpo, como berilo, el mensajero visto por Daniel en esta visión, se distinguía del ángel Miguel, cuya ayuda necesitó. La descripción de esta gloria motiva a algunos a considerar que se trata de Cristo en una aparición previa a su encarnación. Una mano me tocó. Lo más probable es que se trate de Gabriel, quien interpretó otras revelaciones a Daniel, y fueron oídas tus palabras. Esto fue alentador por parte de Dios, quien prestó atención a la oración de su siervo y actuó para responderle. El retraso de esas 3 semanas fue por el príncipe de Persia, y se debió a un ángel de maldad que se opuso a Gabriel en una batalla. Miguel, este es el ángel principal del cielo. Miguel se quedó para asegurar que los judíos quedaran en libertad de regresar a su tierra esos días,
Eso se refiere al plan futuro de Dios para su pueblo y se extiende a todos los tiempos hasta del tiempo del anticristo. Entonces, hermano, ya les faltaba 2 años para que ellos se regresaran a Jerusalén. Acuérdense que estaban cautivos ahí, ¿verdad? Y Dios usó tremendamente a Daniel y Daniel los estaba guiando. Ahora él estaba ahí, ¿verdad? Orando, no comió, no bebió y estaba conectado con Dios. Y no fue rápida la contestación, pero no porque el Señor ya le había escuchado, pero acuérdense que estaba ese demonio que dominaba esa parte de ahí, el rey de Persia o este espíritu malo, y tuvieron que pedir ayuda al ángel Miguel, porque el ángel Miguel es el ángel más fuerte, bueno, de allá en el cielo. Supuestamente vino y él pudo, ¿verdad? Hacer un lado a de Persia, el príncipe más bien. Y así pasa, hermano, muchas veces. Usted se pone en ayuno y oración a veces y usted le pide algo a Dios y usted puede ir pensando, bueno, Dios no me escucha, Dios no me da lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué Dios no me está escuchando? Mire, hermano, el Señor escucha la oración, pero la respuesta a veces, hay espíritus malos que no quieren que llegue a usted y a mí. Por eso muchas veces tardan para contestar alguna petición que le hacemos a Dios. Y nos desesperamos y decimos, pero el Señor, ¿por qué no me escucha? El Señor escuchó, pero ahora ese príncipe de ese lugar es el que detiene las cosas buenas que te van a llegar y por eso a veces se demora. Pero no es que porque Dios no tenga poder. Dios, Él puede contestarle en ese momento, pero hay espíritus malos que se interponen para que no te llegue esa bendición a tu vida. Y a veces decimos, pero es que Dios ya se olvidó de mí. No, Dios no se olvida. Dios, Él está al pendiente. Él mismo dice, clama a mí, te voy a responder. Pero a veces hay príncipes en la tierra que obstruyen esa bendición que te va a llegar y por eso no llega. Pero tenemos que ser pacientes como Daniel. 3 semanas, exactamente 3 semanas, después vino la gran bendición. Y ahí lo consoló este ángel y le dijo, mira, eres muy amado. Y ahí le empezó a decir lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar del Señor Jesucristo, que iba a venir y que no se iba a quitar la vida por sí mismo, sino que se le iban a quitar. Le da a entender y les da fecha exacta y hasta lo del anticristo, porque dice, es para tu pueblo. ¿Se da cuenta usted, hermano, cuando una persona se pone en ayuno, se pone conectado con Dios, cómo el Señor puede hacer grandes cosas? Puede darle mensajes divinos a la persona para que los comparta. Pero cuando está la oración, el ayuno, hermano, si no hay ayuno y oración, entonces ¿cómo se puede uno conectar con Dios? Tenemos que estar en esa conexión con Dios. Daniel, sabemos desde el principio, él no se quiso ni para nada contaminar con las cosas del rey, él aprendió a hablar varios idiomas de los babilónicos, pero él no se quiso contaminar con la comida, o sea, con los rituales que hacían ellos, porque cada comida era un ritual de un demonio y ellos se los tenían que comer. Él no se quiso contaminar. Así nosotros no nos dejemos contaminar con este mundo, sino que agarrémonos de Dios, porque Él es santo. Si usted se contamina con el mundo, dice la palabra de Dios que el Señor es celoso. Y si Él te rescató a ti, es para Él, para su gloria, no para ti mismo, para que tú hagas tu voluntad, no, es para que tú hagas la voluntad de Dios, para que tú te humilles ante el Señor,
Él te compró a precio alto. Pero yo no pedí a Dios que me comprara, yo no pedí a Dios que me salvara, no pediste, pero gózate porque por misericordia somos salvos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Déselo fuerte al Señor, aleluya. Vamos a leer, amén, Lucas 4, del 1 en adelante. Amén, ¿ya está ahí? Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Hermano, podemos mirar nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él en ese momento estaba débil. Él podía convertir esas piedras en pan. Él podía de la nada hacer un pan grandísimo y comérselo y tomar agua. Pero Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. Él estaba preparándose para su gran ministerio que iba a empezar. Y aquí podemos mirar que el mismo enemigo, Jesús lo reprenda, quiso truncar lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Quiso detener esa gran bendición que todos íbamos a esperar. Dice: escrito está. Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, está dándole órdenes a Dios. Dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y con la misma palabra el Señor Jesucristo empieza a vencerlo. 40 días fue tentado. Es evidente que la tentación de Cristo abarcó la duración completa de los 40 días de su ayuno. Jesús citó Deuteronomio 8:3 y también citó Deuteronomio 6:13, ahí lo lee usted en casa. Porque el enemigo quería que nuestro Señor Jesucristo se sujetara a Él o le dijera: sí te voy a adorar para que me des todos los reinos de esta tierra. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne, dueño de todo. Ahora está Satanás diciéndole: si postrares, me adorares, te voy a dar todo. Y esas palabras, Jesús reprende al diablo, esas palabras se las sigue diciendo a los cristianos. Mira, si tú me adoras, si tú te postras ante mí, yo te doy lo que tú quieras. Si tan solo tú me sigues, si tan solo tú me sirves, yo te voy a dar lo que tú me pidas. Y mucha gente se ha regresado al mundo, mucha gente ha regresado a las cosas del mundo adorando a Satanás. No tienen una imagen de él, pero le obedecen. Están dispuestos a obedecerle, porque al obedecer a Satanás es no buscar a Dios, es no buscar su presencia. Eso es obedecer a Satanás. Por eso dice: si postrare,
Si me adoras, te voy a dar todo lo que tú quieras. Y gente lo ha hecho, gente se ha regresado al mundo a servirle a Satanás por no servirle a un Dios vivo. Un Dios vivo que ofrece vida eterna. Satanás ofrece infierno. Jesucristo ofrece vida eterna. Entonces yo creo, hermano, que nosotros al que vamos a adorar se llama Cristo. Nosotros vamos a adorar a Dios, a Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro Dios. Aunque el enemigo nos diga palabras o cosas que hacer, nosotros al que obedecemos es a Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que se levantó entre los muertos y Él está vivo. Déselo fuerte el aplauso al Rey, aleluya. Esas palabras, hermano, que le dijo al Señor, esas palabras siguen en el aire todavía. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. A mí se me ha entregado. Cuánta mentira. Y a quien quiero la doy. Gente se va buscando poder. Gente se va buscando y se va hasta las cuevas para escuchar esa voz de Satanás, que se lo reprenda, para que les sirvan, para que le adoren. Y sí le contesta, sí les da poder, sí les da esas cosas, pero no hay esperanza de vida para ellos, porque el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Los engaña, les dice que van a vivir muchos años, pero es mentira. Por eso el mismo Señor le dijo, ¿qué le dijo? Vete, dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se fue por un tiempo, dice la Biblia, pero después iba a regresar. Pero, como dijo el Señor, Él no tiene nada que ver en mi vida, porque el Señor Jesucristo, nadie lo venció a Él, ni Satanás, ni la muerte, porque Él es Dios y Él es eterno. Dice, solo a Dios adorarás, solo a Dios adorarás. O sea, le está diciendo, mira, tú tienes que entender que a mí me tienen que adorar nada más. Y Él está diciendo, a mí se me dio todo. O sea, como está diciendo, yo soy dueño de la plata, del oro. No, es Dios mismo, Jesús de Nazaret. Él es el dueño de todo, la plata, el oro, de todo lo que hay en la tierra es de Él y para Él y por Él. Si solamente a Él le adorares, dice, pero dice no, a Dios adorarás y a Él solo vas a servir. Vamos a leer ya por último Hechos 13. Hechos 13 del 1 al 3. Amén. Hechos 13 del 1 al 3. Amén. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Profetas, ellos cumplieron una labor importante en la iglesia primitiva. Su oficio también fue reemplazado por él de los pastores, maestros y evangelistas. Bernabé y Simón, que se llamaba Níger. La palabra Níger significa negro. Es posible que haya sido un hombre de tez oscura
o un africano, líderes de la iglesia de Antioquía. Ellos ayunaron y oraron y le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. Mire, hermano, podemos mirar aquí cómo estos hombres, estos líderes, estaban todos unánimes en ayuno y oración. Ahora ellos tenían que orar y ayunar, y a los que fueron elegidos para que ellos fueran a predicar la palabra de Dios fue Bernabé y fue Pablo. Mire, hermano, ¿cómo es posible, verdad, que como cuando hay oración y ayuno, Dios da esa señal a lo que tenemos que hacer? O cuando hay ese ayuno, Dios da un mensaje de las cosas que se tienen que hacer, pero porque hay oración y ayuno. Esas personas, esos hombres, se pusieron a la par como un solo hombre en ayuno y oración, y le cayó la bendición a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a predicar en todos esos lugares de Asia, todos esos lugares que nadie había predicado la palabra de Dios. Ahí fue Pablo y Bernabé, pero con poder, con autoridad, porque fueron sus manos, impusieron sus manos sobre ellos y oraron, pidieron por ellos para que Dios los usara, y el Señor hizo tremendas cosas a través de estos hombres. Hermano, cuando hay oración, cuando hay ayuno y se une la iglesia en un mismo sentir, Dios derrama grandes bendiciones, Dios derrama revelaciones, Dios derrama discernimiento para poder entender las Escrituras y seguir adelante. Por eso es importante la oración, el ayuno, para que Dios nos hable, para que Dios siga haciendo grandes cosas en nuestras vidas, porque el ayuno y oración solamente sale ese género con ayuno y oración. Cuando una persona ayuna, Dios le da ese discernimiento, ¿verdad? Le da esas palabras precisas para ayudar a otra persona o para darle un buen consejo. La persona puede escuchar esas palabras, pero porque esa persona ha ayunado y está llena del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. En esta tarde, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios.